Capítulo 3. La provincia. El camino hacia el sur y al occidente comenzaba en la cuesta de Caracha, una subida larga y empinada que partía muy cerca de la iglesia de Santiago Apóstol y llegaba a Huánuco, a una legua de Pasto, primer pequeño poblado en un trayecto que de allí en adelante sería agotador. Don Tomás tenía en la loma de Huánuco una estancia llamada San Gabriel, dedicada básicamente a la producción agrícola pequeña y la reproducción de ganado menor, adquirida por uno de sus parientes, el teniente de gobernador Zambrano Santa Cruz el 28 de agosto de 1771 por 12.830 pesos, y que unos años después pasó a ser de su propiedad. La estancia, anteriormente pertenencia de Crisanto de la Villota, fue heredada por su hijo Manuel de la Villota, quien la hipotecó y se convirtió en capellanía, fundada por el presbítero doctor Ignacio Santa Cruz. Allí se detenía para pasar revista de la casa y las siembras y tomar aliento con un locro, sopa ideal para combatir el frío, compuesta por las dos variedades de papa producidas en la región llamadas papa guata y papa chaucha, o yocos, habas, repollo, y condimentada con sal, ajo, cebolla larga y culantro, preparada y servida por la Rosario, una mujer siempre alegre que nunca dejaba de cantar y reír, e igual preparaba cualquiera de las sopas autóctonas, chara de cebada, mote, poliada, arneada y mazamorra de maíz, arrancadas con harina de trigo y por supuesto, sopa de arroz, además de los platos preferidos de don Tomás, choclo tierno con queso y un buen plato de habas cocidas. Rosario era un ángel en medio del camino, pues con su alborozo curaba no solo el cansancio, sino que alimentaba el ánimo para continuar el viaje con mejor disposición, o la estadía, cuando los señores o los jóvenes iban para quedarse. La casa principal contaba con varias confortables habitaciones, salón, capilla, caballeriza, y una magnífica vista del volcán de Pasto y los alrededores, incluyendo a lo lejos una panorámica de la incipiente ciudad. Sus terrenos, no tan extensos como las haciendas de los Pastos, estaban cubiertos de excelente tierra, generosa en las cosechas y siempre dispuesta a ser sembrada, ya fuera con papa, trigo, cebada o maíz. La estancia era un remanso de paz y tranquilidad en donde doña Micaela y sus hijos solían disfrutar de las temporadas veraniegas, días tibios y soleados propios para los juegos juveniles y los sueños placenteros, ante la majestuosidad del paisaje desbordante de aire puro y la saludable frescura de la brisa. Solían montar a caballo, aunque a las mujeres, incluidas las niñas, se les exigía sentarse de lado sobre la montura. Perseguían ovejas, atrapaban mariposas, practicaban esgrima con espadas de madera y punta redondeada, y se deslizaban por las pendientes sentados en hojas de penca a las que un sirviente había quitado las espinas de los bordes. Pero la mejor diversión, porque incluía a la madre, era acostarse en el mullido potrero de hierba verde y suave para, entre risas y gritos, acuerdos y desacuerdos, encontrar en las nubes las formas de animales, objetos, plantas o personas que cada uno era capaz de interpretar. Muchas cosas simples servían como pretexto para el juego y la felicidad: recoger moras, especialmente las enormes y sabrosísimas moras de Castilla, trepar a los árboles y atiborrarse de capulís, comer motilones y reír como locos burlándose unos de otros por sus bocas pintadas de negro, y mortiños, aunque estos últimos supervisados por los mayores ya que eran muy parecidos a la venenosa moridera. Perseguir o escapar de la sombra proyectada por las nubes llevadas por el viento sobre los potreros y, de noche, sombrear figuras que a la luz de las velas se movían en la pared. Y el culmen de la felicidad llegaba cuando la madre concedía su permiso para invitar a los primos. Entonces la dicha se multiplicaba con cada uno de ellos. No obstante, por ningún motivo se pasaba por alto las horas de estudio, pues debían repasar sus lecciones de lectura, escritura, ejercicios básicos con números, doctrina cristiana y sobre todo, la gramática del latín, lengua indispensable si se pertenecía a una familia de clase alta, o simplemente para ser una persona culta o para seguir estudios superiores, ya fuera en España o en los colegios mayores de San Bartolomeo del Rosario, ambos en Santa Fe. De hecho, en las reuniones familiares en casa de la familia Santa Cruz, el brindis, un ofrecimiento a los presentes de una copa de buen vino o quizá de aguardiente, se expresaba con un salutis pluribus mandatus, te ordeno que tengas más salud, dicho por el oferente y repetido por los asistentes, costumbre que se conservó en la familia al menos por 5 generaciones más. De igual manera, la mayor parte de la vida religiosa,
íntimamente ligada a la cotidianidad familiar y social, se llevaba a cabo en latín. La misa, los cantos, el rezo diario del rosario en casa, que además de los Padre Nuestros y Ave Marías incluía oraciones como las jaculatorias y letanías, el credo, el yo pecador, el Magnificat, el Kyrie eleison y otras al gusto y creencias de la madre. Los libros eran caros, casi siempre en latín y sobre temas religiosos, aunque no imposible de encontrar novelas permitidas por la Santa Inquisición y libros de filosofía, leyes y ciencia. Un lujo que solamente podían darse las familias adineradas, de manera que los hijos del alférez real disponían de libros tanto en su casa de Pasto como en San Gabriel y la hacienda de Yacuanquer, pues su padre era un buen lector, poseía una selecta biblioteca y se esforzaba por la mejor educación para sus hijos. Entre los libros de don Tomás se encontraban dos colecciones de su predilección: El Año Cristiano, ejercicios devotos para todos los días del año, en 12 volúmenes, y la colección de obras de Diego de Torres Villarroel, escritor, poeta, dramaturgo, matemático, médico y sacerdote español, nacido en 1694 y fallecido en 1770. Algunos volúmenes de dichas colecciones y otros de diferentes temas se encontraban prestados a amigos y familiares que no los devolvieron, especialmente su hermano Melchor de Santa Cruz y el doctor Aurelio Rosero, con quien intercambiaba material para lectura, si bien el alférez real los había valorado en más de 400 pesos, aunque esperaba el momento adecuado para hacerlos tasar por algún letrado remitiéndole la lista de su inventario. Entre las obras de Torres Villarroel estaban Sacudimiento de mentecatos habidos y por haber, de 1726. Vida natural y católica, medicina segura para mantener menos enferma la organización del cuerpo, publicada en 1730 y prohibida más tarde por los tribunales de la Inquisición. No obstante, don Pedro Ignacio de Salazar Santa Cruz, tío del alférez real, sacerdote y abogado, fue comisario de la Inquisición española para Pasto. Barca de Aqueronte y Residencia infernal de Plutón, de 1743. Los desahuciados del mundo y de la gloria, de 1736. Anatomía de lo visible e invisible en ambas esferas, 1738. Tratados físicos y médicos de los temblores y otros movimientos de la Tierra, llamados vulgarmente terremotos, 1751. El ermitaño, aventura curiosa en que se trata de la piedra filosofal y las 3 cartillas rústica, médica y eclesiástica, 1752, y Ocios políticos en poesías de varios metros, publicada en 1726. Sin embargo, en la instrucción de las niñas y jovencitas se incluía, con un alto grado de énfasis, el aprendizaje de la costura, bordado, tejido y cocina, sin olvidar las clases de moral religiosa, que abarcaba el comportamiento en sociedad. A partir de Bonuco el camino era ondulado, de un fango profundo en el invierno, cuando las bestias caminaban con dificultad hundidas hasta las rodillas y más aún con el peso de cargas y jinetes. Casi siempre lluvioso, siempre frío. Las gruesas ruanas y los sombreros empapados, las manos arrugadas y la nariz roja eran compañeros constantes de los viajeros que iban al suroccidente, a las tierras de los pastos. La primera noche se descansaba en Taindala, a 7 leguas de Pasto. El clima en ese lugar era igualmente frío y húmedo y las noches aún más frías. Al día siguiente, confiando en tener clima favorable, se avanzaba hasta el Guaitara, donde empezaba la provincia de los pastos. Entre Chillanquer y Huachuca la hierba y las hojas de los árboles amanecían congeladas por la escarcha y al pisarlas producían un curioso sonido de cristales rotos. De Taindala a Santa Rosa, donde se hacía la segunda pascana, se gastaba todo el día en cruzar el valle del Guaitara, que era más bien un desfiladero rocoso, pero uno de los más grandes y hermosísimos espectáculos naturales que los viajeros podían encontrar, además de la oportunidad inigualable de observar los cóndores con su vistoso cuello blanco y 5 varas de envergadura, navegando los cielos suspendidos en las frías corrientes de aire sobre los páramos. Los animales de la tierra que al notar su presencia, delatada por la sombra proyectada en los potreros, huían buscando refugio en la maleza o entre las rocas. Garbosos venados en cortas y veloces carreras en zigzag adornadas con saltos majestuosos y las madres presagiantes, presurosas por ocultar sus crías. Ovejas con sus corderos, yeguas con sus potrillos, vacas y terneros con poco tiempo de nacidos, cerdas con sus lechones, parejas de perros con sus cachorros tambaleantes,
gallinas perseguidas por sus polluelos que buscan cobijo al amparo de sus alas, la algarabía disonante de balidos, cacareos, relinchos y ladridos y gritos de mujeres prestas a proteger a sus niños resguardándolos en la casa. Las casas de los habitantes del campo se hallaban dispersas y, como en todo el reino de la Nueva Granada, casi siempre consistían en una sala y una alcoba en la que dormían hasta 12 personas. Solo para el padre y la madre había un armazón de cama, un marco revestido con un cuero como un tambor. Los niños y domésticos dormían en bancas hechas de ramas de árboles y arbustos. Al caer la noche, se colocaba un cuero sobre ellas y la ruana servía como cobija. En los potreros descansaban toros manchados de colores, y ni estos ni los rebaños de blancas ovejas mostraban temor ante la inusual presencia del oso de anteojos, que rara vez salía del monte donde disponía de alimento más que suficiente, sin necesidad de exponerse a los riesgos del campo abierto. Era imposible no conmoverse al sentir cómo el alma se deleitaba con los paisajes por donde había que cruzar al descender de Taindal hacia el puente del Guaitara, construido por el alférez real. Antes de descender de la montaña al puente ya se gozaba de una vista maravillosa. Una extensa planicie en la que se intercalaban rubios campos de trigo con verdes praderas, dividida en pastos y sembradíos. Era sorprendente ver hacia abajo el camino lleno de curvas angostas y consecutivas. Luego el puente con sus 10 varas de largo sobre una aterradora garganta por donde se precipitaba entre las rocas el río espumoso y atronador, en un espectáculo mezcla de belleza y de miedo. Los amaneceres solían ser majestuosos y mostraban incomparables vistas de Chillanquer y de los volcanes Chiles, Cumbal y Azufral, 3 montañas inmensas extendidas de norte a sur, delimitando por occidente la provincia de los Pastos. El Azufral rara vez tenía nieve. Los vapores de azufre salían de la tierra húmeda arrojando a lo alto un lodo fétido, como disparos de cañones silenciosos, y los habitantes de los alrededores se preocupaban más por este que por el Cumbal, mucho más elevado y humeante, conectado con el Chiles por medio de un espinazo montañoso tan elevado que, cuando caía mucha nieve, el Cumbal y el Chiles formaban una cadena nevada continua, pero solo con suerte podía uno acertar el momento cuando las nubes descubrían sus cumbres, unos pocos minutos. En determinado tiempo y solo por azar se podía coincidir un día y presenciar la migración de mariposas blancas, cientos de millares que brotaban del cañón del Guaitara como de una fuente, como un río blanco y tembloroso que levantaba el vuelo para cruzar el cielo, bajito, como una nube larga o una serpiente de humo que se arrastraba zigzagueante entre las copas de los árboles, sobre los techos de las casas y los potreros verdes, hasta desvanecerse a lo lejos en el Guanambú, como un torrente espumoso que volaba liviano y frágil, igual que el pensamiento. La migración podía durar hasta 3 días, pasando ininterrumpida con su corriente ebria de aleteos. Muchas noches resplandecían iluminadas por constelaciones de luciérnagas, como estrellas pequeñitas y juguetonas que alumbraban los potreros como en un cuento de hadas. Y en la fantasía de aquel mundo maravilloso y perdido, se hallaban las que otrora fueron las grandes haciendas de los jesuitas: Panamal, Chimangual, San Antonio, Chillanquer y Chitaquer. Dichas extensísimas tierras y excelentes pastizales habían pasado por diferentes propietarios y largos periodos de pleitos que no ocasionaron más que enemistad entre las familias interesadas en su posesión y la puesta en juego de las diferencias y alianzas familiares. A través del Colegio de los Jesuitas de Pasto, la compañía adquirió numerosos bienes inmuebles que finalmente fueron expropiados por orden del rey Carlos III y rematados en subasta pública. El remate de las propiedades de los jesuitas produjo en haciendas, esclavos, iglesias y demás bienes, la suma de 163.539 pesos con 5 reales y medio, de los cuales Pasto no recibió ni un céntimo, pues todo pasó a Popayán junto con los objetos de valor decomisados de las iglesias, casullas bordadas, cálices, copones, ornamentos, libros, candeleros y todo objeto de valor.